Cerramos parte 3, pasamos a la parte 4. En la parte 4 lo que se pretende aquí es extraer factor común a una serie de igualdades, al igual que hacíamos cuando teníamos números sueltos. 6 más 9, extraíamos el factor común 3, 3 por 2 que es 6, 3 por 3 que es 9, extraíamos el 3 para afuera y me queda 2 más 3 al final. En este caso vamos a hacer algo muy parecido y la gran dificultad de esto es cuál es ese factor común. Entonces, esto se consigue a base de mucha práctica y a base de hacerlo muchas veces. Por ejemplo, en este caso, podemos ver que entre este monomio y este monomio tienen en común una x. Entonces, mi objetivo es colocar tanto 2x² como x que multiplique a algo. En este caso, para que x por algo sea 2x², x por 2x, x por 2x es 2x², y para que x sea x por algo, tiene que ser x por 1. Extraemos el factor común, que en este caso hemos quedado que es la x. Lo pongo en colores para que se vea claro, aunque realmente no haría falta. Y digamos que leeríamos todo lo que pone aquí sin leer la x, es decir, 2x más 1. Si quisiésemos comprobar que esto está bien hecho, ¿qué haríamos? Propiedad distributiva. Para comprobar, insisto, lo que está aquí en verde es igual que en esta parte de aquí, es solamente para comprobar. X por 2x, 2x al cuadrado, y x por 1, x, y volveríamos otra vez al principio. Siguiente ejemplo. En este ejemplo es un poco más complicado. Aquí tenemos más de un factor común. No solamente tienen en común una x, sino también un 2. Ahí hay un 2, ahí hay un 4. Entonces necesitamos colocar esto como 2x por algo y 2x por algo. Para que 2x por algo sea 2x², aquí tiene que haber una x, y para que 2x por algo sea igual a 4x, habrá que multiplicarlo por 2. Hecho esto, sacamos el 2x fuera factor común y leemos lo que pone aquí sin ver la parte que está en rojo, es decir, x más 2. ¿Qué queremos comprobar? 2x por x es 2x², este con este, y 2x por 2 quedaría 4x y volveríamos otra vez al principio. Insisto, nuestro objetivo es dejarlo así, no dejarlo así. Esto simplemente es una comprobación para ver que todo tiene sentido. Es como hacer aquí 3 por 2, 6, y 3 por 3, 9. Siguiente ejemplo, 6x al cubo menos 2x². Aquí de nuevo tenemos el mismo problema de antes, tenemos varias cosas en factor común. No hay una x factor común, sino hay dos. Aquí habría 2x, aquí habría 3x, entonces tienen 2x en factor común. Y además de eso, también hay un 2, porque yo puedo dividir s y s entre 2. Entonces, vamos a hacerlo igual que antes, 2x² por algo, menos en este caso, 2x² por algo. Para que 2x² por algo sea 6x, me hace falta un 3 para que 3 por 2 sean 6, y x² por algo que sea 3, me haría falta una x, x² por x, x al cubo. Aquí un menos, y 2x² por algo para que sea 2x², pues sencillamente colocaríamos un 1. Sacamos el factor común, que es 2x al cuadrado, y multiplicaría a 3x menos 1. Si quisiésemos hacer la comprobación, pues tan sencillo como hacer la propiedad distributiva, y en principio nos volvería a quedar otra vez todo esto de aquí. El siguiente es muy interesante porque puede dar muchos problemas. Si os fijáis, tenemos lo mismo que antes, 6x al cubo, 2x². Entre este y este el factor común es 2x², pero además hay un más 4. Entonces, como el más 4 no tiene x, ya la x no es un factor común. Es común a este y a este, pero no es común a los tres a la vez. Entonces, en este caso, lo único que es común a los tres es un 2, nada más. Entonces, debería colocar esto como 2 por algo, esto como 2 por algo, y esto como 2 por algo. Para que 2 por algo sea 6x al cubo, aquí haría falta un 3x al cubo, el menos donde está. Para que 2 por algo sea 2x², me falta el x². Y para que 2 por algo sea 4,
aquí me faltaría un 2. En este caso sacaríamos fuera un 2 factor común y multiplicaría 3x al cubo menos x al cuadrado y más 2. Pasamos ya a ejemplos con un poco una combinación de varias cosas. En este de aquí lo que tenemos es x, x, aquí no hay x. Entonces la x no es un factor común. Tenemos doses en los tres, pero recuerdo que el factor común es el máximo factor común. Siempre es el máximo factor común. Entonces, en este caso, aunque 2 sea divisible por entre 6, 12 y 24, el máximo factor común es un 6. 6 que multiplica algo, 6 que multiplica algo y 6 que multiplica algo. De forma que el factor común al final va a ser un 6. Para que 6 por algo sea 6x al cubo, me falta el x al cubo. Aquí faltaría un 2x cuadrado, 6 por 2, 12x cuadrado. Y por último, 6 por 4, que sería 24. Ahí está. Entonces, finalmente, colocamos aquí el x al cubo, el 2x al cuadrado y el 4. Una forma de comprobar que no nos hemos dejado ningún factor común fuera es ver que entre este y este ya no hay más factores en común. Si hubiésemos sacado un 2, solamente factor común, ahí quedaría un 3, un 6 y un 12. Y habría que sacar más factores para afuera. Seguimos con este. En este caso, sí tenemos x en factor común. De hecho, tenemos 2. Aquí hay 2x, aquí 4x. Tienen 2x en común. Y además de esto, tienen un 5 en común. ¿Cómo colocar cada uno de ellos como 5x al cuadrado por algo? El primero, habría que poner aquí un x al cuadrado para que x cuadrado por x cuadrado sea x a la cuarta. Y el segundo me faltaría un 2, para que 5 por 2 sean 10 y el x al cuadrado se queda donde está. Entonces, en este caso, sacaríamos fuera 5x cuadrado, que multiplicaría a x al cuadrado menos 2. Y por último tenemos el mismo ejemplo que antes, pero en este caso tenemos x4, x2 y aquí una x. Entonces, este caso es muy interesante también, viendo el anterior, porque ahora mismo ya no hay un 5 en factor común. Antes sí, ahora no. Tienen 5 factor común estos dos, pero no este de aquí. Y antes tenían factor común x cuadrado, porque había 2x aquí y 4 aquí. Ahora hay 2 aquí, 4 aquí, pero solamente hay 1 aquí. Entonces, solamente podría sacar una x en factor común. ¿Cómo colocar cada cosa multiplicada por x? Digámoslo así, si yo le quito una x a 5x4, me quedarían 5x al cubo. Si le quito una x a 10x cuadrado, me quedarían 10x. Y para que x por algo sea igual a x, me faltaría ahí un 1. Entonces, hacemos como antes, x factor común, y simplemente escribo lo que está puesto ahora mismo en azul. Nada más. Insisto en esto, hay que tener un poco de cuidado. Cuando yo, por ejemplo, coja, no sé, este de aquí, voy a hacer mal el extraer el factor común. Si yo hago 5x4 menos 10x2 y yo extrajese fuera factor común, por ejemplo, no sé, un 5, me quedaría 5 por x4 menos 5 por 2x al cuadrado. Sacaría fuera el 5 factor común, x4 menos 2x2. ¿Cómo puedo darme yo cuenta de que no he extraído el máximo factor común? Porque aquí dentro sigo pudiendo sacar cosas fuera factor común. Entonces, recuerdo que el factor común realmente es el máximo factor común. No se indica nunca, pero es el máximo factor común. Y en este caso podría seguir, con lo cual me he quedado corto, con lo cual debería buscar otro factor común mayor. Cerramos ya este vídeo con una serie de ejercicios sin solución. Sin solución porque en este caso yo siempre puedo hacer la distributiva para comprobar si está bien o no. El apartado A, 3x cuadrado más x. El apartado B, 6x cuadrado
más 3x. El apartado C, 6x4 menos x2. Apartado C, volvemos con 6x a la 4, pero menos 3x2. Y por último, el apartado E, 10x a la 6 menos 5x al cubo. Con esto cerramos estos dos capítulos y pasamos después ya al capítulo 5.